Y quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 37, verso 23 al 24. Génesis 37, verso 23 y 24. Cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna. Estamos hablando de el patriarca José y voy a usar su historia, que es una de mis historias favoritas en la Biblia, para hablar de un tema muy importante hoy: cómo lidiar con el rechazo. ¿Cómo lidiar con el rechazo? Es un muchacho que a los 17 años, siendo hijo de Jacob, uno de los patriarcas, viviendo en el desierto como nómadas, se encuentra con una situación familiar muy difícil. Su padre lo prefiere a él por encima de sus hermanos, por varias razones. Una es que lo tuvo en su vejez, dice la Biblia, y la otra que era un buen muchacho. Y sin ningún ánimo de compararme, por supuesto, a mí con la historia, pero voy a hacer algunas referencias porque me resulta interesante. Claro, a veces en casa pasaba que a mis hermanos mayores los castigaban, y bastante a menudo. Saludos a mis hermanos, los quiero mucho. Y los castigaban a menudo, y entonces mis hermanos reaccionaban enojándose, por supuesto, y decían: pero ¿por qué solo a nosotros y por qué a él no? Y entonces recuerdo que mamá alguna vez dijo: ¿y qué quieren, que le pegue por ser bueno? Realmente no lo castigo porque no tiene por qué, pero a ustedes se lo merecen y ahí te va, y si vuelves a hablar te doy otra más. Entonces era difícil, y cuando miro esta historia me da risa y me da un poco de dolor, porque sé cómo pudieron sentirse ellos. José era el favorito de su papá. ¿Y qué pasa cuando hay una situación así en la casa? Hay dos maneras en que pueden manejarlo los chicos. Pueden tratar de sobrellevar la cosa o pueden buscar venganza. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que mis hermanos me hagan una trampa para que me dieran, y me dieron. Y sé lo que es también decir: ¿sabes qué? Tranquilos, lloré esta vez, ahí te va también después. Y en el caso de José no hubo oportunidad para eso, porque los hermanos sintieron tanto enojo contra José que dijeron: este no la paga. Y se fueron con él al desierto, y cuando José llega a donde ellos están, dicen: estamos hasta aquí del soñador. Le tenían hasta un apodo: Sueños, ahí viene Sueños. Porque José, aparte de que era el preferido de su papá, etcétera, tuvo unos sueños de parte de Dios, y en esos sueños él se dio cuenta que él iba a ser un gobernante. Él iba a tener un lugar de autoridad. Fue un sueño que él no pudo entender en el momento, pero cuando los años pasaran, José iba a llegar a ser el segundo en el imperio más poderoso de la tierra, que era Egipto. Y Dios le iba a dar el poder de administrar los recursos de Egipto para poder salvar a su pueblo, pero él no lo sabe. Él lo único que vio fue una visión, un sueño, en donde las estrellas, el sol y la luna se inclinaban delante de él, y él se fue de sapo y se lo dijo a sus hermanos. Perdonen la expresión. No sé si usted en su país lo usaba, pero en mi país el que habla más de la cuenta es un sapo. Y se fue y le contó el sueño a sus hermanos, y claro, lo odiaron. Yo me imagino rechinando los dientes. Dijeron: ¿y usted qué se cree? Y dijeron: espérense. Y cuando fueron al desierto, dijeron: estamos hasta aquí de este tipo. Lo agarraron, lo tiraron en un foso, le quitaron la ropa, la mancharon con sangre de un animal salvaje y lo vendieron de esclavo. Y se fueron a la casa del papá. ¡Qué canallas! O sea, qué clase de corazón hacer una injusticia así con su hermano menor prácticamente, y tener el descaro de ver a su padre morirse, porque su padre se murió de la congoja. Lloró años y años a su hijo José, y los sinvergüenzas nunca tuvieron la decencia de decir que habían mentido. Fue horrible. En un día José dejó de ser el hijo favorito, de tener una tierra, de tener libertad, y se convirtió en un esclavo en una tierra ajena, un inmigrante en una tierra que no lo recibió muy bien. Porque aparte, cuando él llegó a aquella tierra y por poco tiempo le va bien, un hombre poderoso
También un asistente del faraón lo contrata para que él se haga cargo de su casa, y lo hace tan bien que le da todo excepto su esposa. Pero su esposa dijo: no, el paquete tiene que ser completo. Ya dijo: todo o nada. Y la mujer se enamoró de él, lo trató de seducir, y cuando ella vio que el tipo tenía un temor de Dios y no quería estar con ella, lo acusó. Y miren lo que dijo la señora esta, por no decir la bandida sinvergüenza. Dijo, yo creo que esa palabra bandida es un poco fuerte en algunas partes, me disculpan, en mi país no. Entonces dice que ella dijo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Y tomen nota de esto, porque cuando ella dice el hebreo, está usando una palabra despectiva, el que vino del otro lado. ¿Dónde he leído esa frase? En alguna parte. Como decir, el que cruzó el río fue el que vino a abusar de mi persona, mintiendo. Me capta aquí. José es una historia de esas fuertes que tiene la Biblia, en donde te das cuenta que el rechazo es una herida profunda, es una herida que deja vacíos en las personas, que desfigura la imagen propia que las personas tienen que tener, que nos puede hacer tanto daño, que nos aparta de los demás, nos aleja de lo que amamos, nos hace tener una visión nuestra distorsionada, equivocada con respecto a lo que Dios quería de nosotros. Nos puede volver rebeldes, nos puede empujar hacia muchos caminos si no la sabemos manejar. Los hermanos de José tenían razón hasta cierto punto, pero jamás para haber llegado a donde llegaron, ¿no? Y lo rechazaron. Y como si eso fuera poco, cuando llega a Egipto, la nación lo rechaza. Tiene un bloqueo étnico hacia los del otro lado, los que cruzan el río, los hebreos. Esos son los que causan problemas en este país. ¿Ya? No, casi suena como un headline, ¿verdad?, de los periódicos de este país. A mí me entra un coraje santo cuando veo en ciertos periódicos: inmigrante comete tal, y los otros no cometen también esas barbaridades. Pero ese es el tema para otro día. A José lo culparon de un asunto así. El que viene del otro lado, el que cruza del otro lado, y entonces es rechazado por sus hermanos. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo se maneja el rechazo cuando tu papá no te quiere, cuando tu mamá se va, cuando tus amigos te hacen bullying en la escuela? Yo creo que casi todos hemos vivido, yo no quiero entrar en ese tema, pero yo sé lo que es el bullying en la escuela, que por la estatura, que ridiculez, que por qué sé yo, cosas, que porque uno es un nerd, que porque a ti te gusta más leer y los otros están más en deporte, te hacen bullying, o a veces por ninguna razón. Tú sabes lo que es eso, tú sabes que es porque la gente te diga: es que eres muy flaco, es que eres muy gordo, es que eres muy alto, es que eres muy bajo, es que aquí, que allá. Y qué difícil es manejar el sentimiento del rechazo. José pudo haber deshecho su vida, pero no lo hace. Por eso les quiero hablar de él unos minutos, porque venció el rechazo, lidió, navegó eso de una manera que honró a Dios y que lo llevó a su destino. Y ese es mi punto hoy. Si tú no aprendes a lidiar con el rechazo, y muchos hemos lidiado con él, el rechazo te puede sacar del partido, te puede desviar de tu destino, te puede separar de las personas que más amas, te puede convertir también, cuando uno ha sido rechazado y uno se deja herir, uno aprende a rechazar a los demás. Hay personas que levantamos muros tremendos y alejamos a la gente con groserías y con tosquedades y con actitudes, cuando en realidad queremos que la gente esté cerca, pero como hemos sido objeto de heridas que no hemos resuelto bien, cometemos heridas hacia los demás. Han escuchado ustedes historias una y otra vez también de padres a los cuales sus padres los maltrataron y terminan maltratando a sus hijos también, porque son heridas que no están resueltas en las personas. Las personas que han sido objeto de rechazos, por ejemplo, son más propensas a relaciones disfuncionales en la vida, son más propensas a
a relaciones codependientes donde se anulan a sí mismos y hay otra persona que es la que les da significado y valor. Hay personas que cuando han sido rechazadas no pueden estar solas y felices consigo mismos. Siempre tienen que estar como un parásito emocional de alguien más. Están esperando que un salvador emocional venga y se case con ellos. No se han dado cuenta que cuando esa persona venga, los dos van a ser tan miserables, solo que ahora juntos. Porque realmente no hay ninguna persona que pueda resolver eso por ti excepto tú mismo. El rechazo es una herramienta de Satanás, deja el corazón vacío y las personas tienden a llenarlo con muchas cosas. Las chicas y los chicos son más propensos a experiencias sexuales antes del matrimonio porque buscan llenar algo que les dejó vacíos en casa. La propensión o el ser proclives a las drogas, a las pandillas, etcétera. Son situaciones todas que pueden tener una raíz muy fuerte en un rechazo que no está resuelto. En el caso de su servidor, yo sé lo que es lidiar con un padre que no se comunica, que tiene silencio, que te rechaza y lo que deja en el corazón de uno un vacío tremendo, un no saber exactamente quién soy realmente, para qué valgo, una rebelión tremenda, un enojo tremendo con el que hay que lidiar. ¿Has estado ahí? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes de lo que se ha sentido cuando un esposo te abandona y se va? Ese sentimiento, esa situación hay que aprender a manejarla. Y José es un buen ejemplo de cómo lidiar con eso. Y voy a hablar desde la perspectiva bíblica. Yo no soy una autoridad en la psicología. Hay otras personas que pueden hablar mejor desde esa área. Pero yo hablo desde la perspectiva de la Biblia. Cómo la Biblia me enseña a mí, te puede enseñar a ti a liberarte de esos sentimientos, a soltar esas cosas. Bueno, yo veo que hay en primer lugar una forma en que José vence el rechazo y es básicamente sabiendo profunda y claramente que Dios estaba con él sin importar la circunstancia. Y eso es lo que la Biblia me dice. Cuando uno lee la historia de José, se va a encontrar por lo menos 3 veces en la historia de José en 2 situaciones muy distintas, tanto cuando llegó como esclavo a la casa de Potifar como cuando paró en la cárcel injustamente por las acusaciones de la esposa de Potifar. En las 2 ocasiones, 3 veces dice la escritura, pero Dios estaba con José. Y la razón por la que la Biblia lo dice es porque creo yo que José lo sabía bien. Es que si uno no sabe bien eso y uno tiene un corazón rechazado, cuando uno recibe rechazo y las circunstancias te golpean, uno también piensa que Dios lo está rechazando a uno. ¿No le ha pasado a alguien aquí? Cuando usted no es muy seguro de sí mismo y le va mal en una situación, lo primero que usted dice es: Dios está enojado conmigo. Ay, sí, Dios me está dando lo que merezco, etcétera. Pero no es el caso de José. A José le está dando duro la vida. Sus hermanos lo venden de esclavo, la esposa de Potifar miente, lo envían a la cárcel, los únicos amigos que tuvo en la cárcel se olvidaron de él también. Y aún así, dice la escritura, pero Dios estaba con José. Y hay un lugar de victoria para una persona que ha sido rechazada cuando esa persona entiende: mi identidad no se encuentra en lo que otros hagan o no hagan. Mi valía no se encuentra en lo que alguien dice o no dice. Mi valía está en el Creador de los cielos y la tierra, que me llama mi hijo, me ama, me abraza, está conmigo. No importa cuando yo lo siento y cuando no lo siento. No importa si las cosas van bien o van mal. Yo sé, dicen en inglés, I know that I know that I know that God is with me. Y eso se convierte en tu identidad. Eso se convierte en tu valía. Estoy diciendo algo. En algún momento en la vida, si estás lidiando con el rechazo, para encontrar salud al respecto de eso, tienes que dejar de medir tu vida, medir tu valía con el metro de la opinión de las personas, y tienes que comenzar a usar el metro correcto. No es lo que otros hagan o digan, es qué dice Dios de mí, quién soy yo para Él, quién dice Él que soy yo y quién es Él con respecto a mí. Y Él dice: Él es mi Padre, Él es mi Creador, Él es mi pastor, Él es mi fuerza, Él es mi sustento.
Él dice en su palabra, Él dice en su palabra para ti, para mí: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien abraza esa verdad hoy. Deja de estar mendigando valía en otras personas y encuentra ese valor en Dios. En algún momento tú y yo tenemos que descansar en quién es Dios y quién Él dice que somos para Él. Ese es el lugar de sanidad. Dios estaba con José. Dios está contigo. Dios está contigo en la noche y está en el día. Dios está contigo cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Dios está contigo en la montaña y está en el valle. Dios prometió siempre estar con nosotros. Está contigo. Vino para quedarse. ¿Saben por qué Él es capaz de ayudarnos a encontrar valía en Él? Porque Él fue objeto de rechazo también. Él, al hacerse hombre, vino a tomar nuestros rechazos y nuestras heridas en sí mismo. Miren qué pasaje más tremendo este. Cuando Isaías profetiza 600 años antes de la venida de Jesús, quién será el Mesías y lo que vivirá el Mesías. Léanlo conmigo con cuidado y miren, con razón este texto ha sido causa de tanta discusión entre eruditos hebreos o judíos que se niegan a aceptar que se refiere a Jesús, pero es tan fuerte cuando dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cuando tú entiendes que Jesucristo entiende lo que tú estás pasando, lo que tú has vivido, porque Él lo llevó sobre sí mismo, en sus espaldas, en sus azotes, en las escupas de los que lo odiaban, en los que lo torturaron, en aquellos que lo maldecían, y Él guardaba silencio ante ellos. Él recibió la mayor oposición que ningún ser humano haya recibido, siendo limpio, inocente y perfecto. Y cada una de esas heridas y de esos golpes y de esas caídas y de esos azotes, en ellos se representa cada rechazo, cada maldición, cada discriminación de la cual tú has sido objeto. Y Él dice: las tomé yo para que tú seas libre. Y dice la Escritura: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Quién dice amén a eso? Mi lugar de sanidad es Jesucristo. Yo tengo que aprender a encontrarme en Jesucristo, verme en Jesucristo, sanado por Él, liberado por Él. Esta es la posición a la que te invito a pararte todos los días de tu vida, especialmente si fuiste rechazado y sabes bien de lo que estamos hablando. Alguien como yo, cuando estaba lidiando, siendo jovencito cristiano y líder en una iglesia, cuando yo estaba lidiando con el resentimiento, con la amargura hacia papá, con la rebelión todavía, tuve que venir a una confrontación en la presencia de Dios y decirle enojado: ¿por qué, Señor? Y muchas cosas que a usted no le importa que le diga, pero muchas cosas con las que me peleé con Dios. Y fue en esa discusión que el Espíritu Santo se encontró conmigo. Y ahí en mi corazón me mostraba la cruz y a Jesús clavado en esa cruz y me decía: puedes pasar toda la vida lidiando con estos rollos, o decides ver que eso lo llevé en la cruz y que aquel que pudo haber maldecido a sus torturadores y que pudo haber, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese te liberó ahí de la maldición del rechazo. Yo puedo esperar que pasen muchas cosas
que alguien ore por mí, lo que fuera, todo eso ayuda, pero en algún momento tendré que ser confrontado con la cruz. ¿Y qué significa para mí? Significa que Dios me amó tanto y tanto y tanto, que me dio el mejor regalo que tenía, que es su propio Hijo, para que Él llevara esas luchas en Él y las venciera de una buena vez. Y en su resurrección me dio una nueva vida, me dio un nuevo corazón, una manera diferente de vivir. Y muchas veces, no solamente ese día tuve que tomar por fe lo que Jesús hizo por mí y aplicarlo a mi corazón, sino que también a partir de ese día, no ha sido una sola vez, sino muchas veces que me he tenido que parar en la vida y decir, decido no verme como el mundo me ve, no tratarme como el mundo me pudo haber tratado, no buscar más la opinión de las personas, la aceptación de las personas, no ser adicto a la aprobación de los demás. Yo sé quién soy, estoy en Cristo, en Él soy valorado, en Él soy amado, en Él estoy abrazado y me quedo ahí. Ese soy yo, soy hijo de Dios, soy amado por el Señor.
Dios está conmigo. ¿Alguien me sigue? Como dijo este pastor que me encantó leerlo, en Cristo Dios me escogió por amor para ser su hijo. Renuncio a las mentiras de creer que mi origen es el rechazo o que soy el resultado de un descuido, porque a alguien se le olvidó un profiláctico, o un accidente, o unas malas cuentas, o una equivocación. Él me escogió por nombre aún antes de crear todas las cosas. En Cristo y por decisión de Dios mi Padre, soy bendito, soy santo, soy amado, adoptado, escogido para un propósito que Dios tiene para mí. Y ahí me paro y ahí vivo. Y a mí nadie me saca de ahí. Así lo dice la Escritura. Es un versículo que usted tiene que tener cerca si está lidiando con el rechazo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo. ¿Leyeron eso? Al acercarnos a sí mismo. Pon tu nombre ahí. Léelo con tu nombre ahí. Recítalo pensando en ti mismo. Dios me acercó a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Leyeron eso conmigo? ¿Leyeron eso? A Dios le dio gran gusto acercarme a Él, acercarte a ti, a Él, porque es lo que siempre quiso. Ay, gracias. José venció el rechazo sabiéndose amado por Dios. Y ese es el camino que te toca a ti y a mí. La segunda manera en que José venció el rechazo es a través del perdón, porque el perdón es la única manera en que cerramos capítulos enfermizos y nos abrimos a nuevos capítulos que Dios tiene para nuestra vida. Leo para ustedes lo que pasó con José, porque José finalmente salió de la cárcel. Si no conoce la historia, léela. Es muy buena. Salió de la cárcel. Llegó a ser el segundo a bordo en el gobierno de Faraón. Administró las semillas de todo el imperio por 7 años y administró todo aquello para salvar al mundo entero y hasta su propio pueblo, porque sus hermanos llegaron incluso a pedir ayuda a Egipto años después. Pero antes de que todo esto pase, José ya tenía resuelto su corazón. ¿Cómo lo sé? Porque José se casó con una chica muy guapa ahí en Egipto. Y tuvo 2 hijos con ella. Y cuando esos hijos nacieron, cada hijo marcó un capítulo en su vida, un estado del corazón de ese hombre. Me encanta. Hay gente, usted sabe, hay gente que pone nombres, no, porque suena bonito. Por ejemplo, no sé, en Costa Rica conocí a una persona que se llama Usmail, ¿no? Porque, no sé, a su mamá le gustaba, me decían, recibir cartas que venían de Estados Unidos y el sello decía US Mail y le gustó Usmail, por ejemplo. Wow. Wow. Ahora, si usted se llama Usmail, nombre muy lindo, Dios te bendiga. O sea, te aseguro una cosa, tu nombre va a estar, it's gonna be around forever. No, o sea, siempre vamos a tener Usmail por ahí. Es un nombre que siempre va a estar al día, siempre presente, ¿no? Pero hay otros nombrecitos, ¿no? O sea, yo, bueno, no voy a entrar en ese tema porque me meto en problemas, pero hay maneras de construir nombres en los países, no sé, no, yo quiero que mis hijos, voy a tener 3 hijos, porque quiero que vayan todos en fila con un cierto sonido, va, bebí. Entonces, se inventa un nombre, bi, otro, y bo, otro. Que no sea bobo, no, algo así. Pero, va, bebí. En mi casa todos vamos a hacer ja, je, ji. Eso pasa. Yo he conocido familias así, no critico nada, simplemente estoy trayendo un ejemplo, ¿no? Pero ya me voy a callar. Entonces, aquí José le da a sus hijos un nombre a cada uno, pero el nombre habla de un ciclo de su corazón. Dice, tuvo 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios, mire qué poderoso lo que va a leer. Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la casa de mi padre. Y ahí habla un hombre que cuando vio nacer a su hijo lloró, sonrió y dijo, este es un nuevo día en mi vida y esta alegría me hace soltar la angustia por haber perdido a mi padre y por la ingratitud de mis hermanos y por nunca más volver a haber visto mi tierra natal.
perdonó de todo corazón. Y es lo que Dios te invita a hacer, porque solo el perdón logra abrirte capítulos nuevos. ¿Sí? Y vino un segundo hijo, y su segundo hijo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, Egipto siempre hubiera sido una desgracia para él. Siempre hubiera dicho: sí, está bien, me está yendo bien, estoy ganando plata, me casé aquí, cuento los días para tener suficiente dinero y regresarme en una caravana para Israel, porque Egipto es una porquería, no quiero estar aquí, esto es una desgracia, esta es la tierra de mi aflicción. Pero no, su corazón se resolvió. Encontró paz en perdonar. Y se dio cuenta que Egipto, que había sido un lugar de aflicción, sería un lugar de prosperidad y de paz para él. Y llamó a su hijo Efraín, porque Dios hizo un milagro. Dios es capaz de hacerme florecer en el lugar donde el enemigo me quiso matar. Y yo te puedo decir hoy, porque soy testigo de esto que te estoy diciendo, que el día que yo solté esa rebelión, esa falta de perdón, fui libre. El día que yo bendije a mi padre, comencé a ver el favor de Dios sobre mi vida. Pude abrazar a mi padre, besar a mi padre, pude ser amigo con él los últimos años de su vida, lo bendije y él me bendijo. Estoy libre del rechazo y Dios me dio un capítulo bello en mi vida. Se llama Gloriana, se llama Victoria, se llama Lakewood. Y así es que Dios te quiere hacer libre. Hay dos maneras en que José nos enseña la victoria. Una es sabiendo con todo el corazón que Dios te ama y que Él está contigo. Y dos, perdonando de todo corazón. Termino leyéndoles. Dijo José, cuando vio a sus hermanos, se quitó el maquillaje, se quitó las vestiduras egipcias porque no lo conocían. Aparte, habían vendido a un chico de 17 años, ahora tiene más de 30 años. No lo conocen cuando vienen a pedir y a mendigar grano. Pero él, no aguantando más el corazón, rompe a llorar delante de ellos. Se quita los maquillajes y cosas de los egipcios, de los mandatarios egipcios, y les dice: ¿qué no ven ustedes quién soy? Soy José, soy su hermano. ¿Vive mi padre todavía? Y sus hermanos se quedaron mudos. Yo creo que ellos vieron así, en su imaginación, vieron el hacha cortándole la cabeza a todos. Estaban atónitos, dice, atónitos al darse cuenta que tenían a José enfrente de ellos. Por favor, acérquense. Yo me imagino que todos dijeron: tu abuelita se va a acercar. Se quedaron todos ahí. Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Y todos dijeron: sí, ya sabemos eso. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes para preservarles la vida. Bola de sinvergüenzas. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Aquí está la prueba de un corazón que sabe que no importa qué circunstancias o aflicciones enfrentemos, Dios está conmigo, Dios me ama, soy su hijo, Él está aquí, Él tiene el control de mi vida. Yo no sé por qué pasé lo que pasé, yo no sé por qué mi padre me abandonó, yo no sé por qué dicen que es un accidente en las cuentas de mi mamá. A mí no me importa. Dios quería que yo estuviese aquí. Estoy vivo, tengo destino, tengo propósito y sé que mi corazón perdona. ¿Por qué? Porque puedo bendecir a mis hermanos, porque puedo entender que en medio de todo Dios vuelca las cosas para la gloria de su nombre y para mi bendición. Y ese es el camino al que Dios nos invita a ir hoy. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y le digan al Señor: yo sé que usted recibe esta palabra. Aquí estoy, Señor. Yo recibo tu palabra. Recibo tu palabra.
Y yo acepto con todo mi corazón. Dile conmigo: Señor, yo creo que me amas. No porque lo sienta, no porque las cosas vayan bien, sino porque tú dices que me amaste en Cristo al punto de morir por mis pecados para acercarme a ti. Yo te creo, Señor. Dígalo conmigo: creo que me amas. Creo que estás conmigo. Y recibo de ti mi valía. Te invito a que llenes los vacíos que otros dejaron. Te invito, Señor, a que me envuelvas con tu presencia. Y hoy aquí en tu presencia, Señor, delante de ti perdono de todo corazón a quienes me hayan rechazado, me hayan denigrado, me hayan puesto de lado. De todo corazón los perdono, Señor. Yo tomo esa decisión para honrarte a ti, pero también tomo esa decisión para ser libre hoy, Señor, del resentimiento. Hazlo en casa donde estás. Invita al Señor. Sáname de estas cosas, Señor. Sáname de este dolor. Libérame de la rebelión. Libérame de los muros que he creado alrededor de mí, Señor. De ese espíritu de independencia, Señor. Del orgullo. De tantas cosas, Señor. Quiero ser libre hoy, Señor. Perdono como tú me perdonas a mí también, Señor. Gracias. Gracias. Hoy declaro con fe que tú eres el Señor de mi vida y que eres poderoso como lo hiciste con José para traer nuevos capítulos, nuevas personas. Así como los hermanos de José lo hirieron, pero trajiste a una esposa que sanó su corazón, tú traerás nuevas personas. Hombres y mujeres que serán padres, madres, tíos, hermanos, amigos, que llenarán y que traerán palabras, abrazos. Gracias por eso, Señor. Pero por sobre todo, gracias por ti y por tu amor. Pónganse de pie todos antes de que se muevan de sus lugares. Ya nos vamos. Pónganse de pie todos. Quiero orar por ustedes. Escuche bien. Miren, hay muchas técnicas y cosas que los profesionales pueden ayudarte a experimentar y a procesar en el área de las emociones para ser libre y sano del rechazo. Pero yo te hablo de parte de la palabra de Dios. Dios nos dio a un José, que es su hijo, que fue a la fosa de la muerte para sacarnos a todos de ahí. Y cuando tú crees en el mensaje que Él trajo y crees en Él, mírame aquí al frente, por favor, que nadie te distraiga. Cuando le recibes a Él en tu corazón, al José del cielo, Él sabe cómo liberarte de tu rechazo. Él sabe cómo ayudarte a caminar en libertad. Y te quiero invitar, no salgas de aquí sin decirle a Jesús: entra y toma las riendas de mi corazón. Ese es el paso número 1 para comenzar una nueva vida. Puedes pasar en terapia toda la vida, pero solo cuando el José del cielo viene a tu corazón, el que venció la muerte, el odio, el rechazo, es que puedes caminar en verdadera libertad. ¿Alguien me sigue aquí? Y por eso te digo, Jesús está a la distancia de una oración, de que le digas: aquí estoy, perdóname, Señor, hazme tuyo. Si quieres hacerlo, yo ya me pasé de mi tiempo y necesito que se vayan, pero que es una meta que tengo. Quiero pedirles algo. Si necesitas que alguien ore por ti para guiarte en esta oración, vamos a tener un equipo de líderes ahí atrás, en el lobby de la iglesia, en un espacio que se llama Nuevos Comienzos. Búscalo. En 5 minutos van a haber varios líderes que están allá y pastores. Y vamos a orar para que tengas ese encuentro con Jesucristo. ¿Estás conmigo? Y al hacerlo, te vamos a mostrar qué sigue después de eso. Dios va a cambiar tu vida, como lo ha hecho conmigo también. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor
alce su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te bendiga cuando sales y cuando entras, en el nombre de Jesús.